Bien, vamos a resolver el siguiente circuito de condensadores. En esta parte nos dan algunos datos que requerimos para resolver este circuito y nos piden hallar la capacidad del condensador X y la capacidad del condensador Y. Lo primero que debemos hacer cuando estemos trabajando con circuitos de condensadores es separar por partes cada grupo de elementos que tengamos. Entonces, entre la fuente de tensión y este grupo de dos condensadores, a esta parte lo vamos a llamar A. Entre este grupo de dos condensadores y este grupo de tres condensadores, a esta parte lo vamos a llamar B. Y entre este grupo de tres condensadores y este único condensador, a esta parte lo vamos a llamar C. Esta parte sigue siendo C. Y entre este condensador y la fuente de tensión, a esta parte lo vamos a llamar D. Lo siguiente que debemos hacer es trasladar los datos que tenemos a nuestro circuito. Entonces, el voltaje total es igual a 48 voltios. Aquí tenemos ese voltaje total. El voltaje entre B y C es igual a 8 voltios. Entonces, la caída de tensión en esta parte me dice que es, el voltaje entre B y C es 8 voltios. Ahora, la carga en el condensador 6 es igual a 96 microcoulomb, pero en nuestro circuito tenemos dos condensadores con esa misma capacidad. Por esa razón nos dan este dato adicional y nos dicen que esa carga se encuentra entre los puntos A y B. Entonces, por este condensador había estado pasando una carga igual a 96 microcoulomb. Una vez trasladados nuestros datos a nuestro circuito, ahora debemos ayudarnos con este triángulo. Este triángulo lo vamos a dividir en tres partes. En cada una de estas tres partes vamos a colocar los tres elementos que conocemos. Aquí siempre debemos colocar la carga, aquí el condensador y aquí el voltaje. Entre el condensador y el voltaje va a existir una multiplicación. Entre la carga y el condensador va a existir una división. Y entre la carga y el voltaje va a existir una división. Nos piden hallar el condensador X. ¿A qué es igual el condensador X? Todo condensador es igual a una carga dividido entre un voltaje. Entonces, el condensador X va a ser igual a una carga dividido entre un voltaje. Pero no podemos utilizar cualquier carga y tampoco podemos utilizar cualquier voltaje. Como estamos trabajando con el condensador X, necesitamos conocer la carga que está pasando por ese condensador y necesitamos conocer el voltaje que le está afectando a ese condensador. Entonces, para conocer la carga que está pasando por ese condensador X, del positivo de la fuente de tensión va a salir una carga total. Esa carga total va a avanzar y al llegar a este punto se va a dividir en dos cargas. Una de esas cargas ya la conocemos, nos los han dado como datos. Y la otra carga es la carga que va a estar pasando por ese condensador X. Como no conocemos el valor de esa carga, vamos a decir que es una carga X. Entonces, esa es la carga que necesitamos, la carga X. Ahora, el voltaje. El voltaje que le está afectando a este condensador X. Este condensador X forma parte de un grupo de dos condensadores conectados en paralelo. Y en paralelo el voltaje es constante. Y este grupo se encuentra entre A y B. Entonces, el voltaje que vamos a necesitar es el voltaje entre A y B. Ese es el voltaje que necesitamos. Ahora, en esta parte de aquí, en este condensador, conocemos la capacidad del condensador y conocemos la carga que está pasando por ese condensador. Si conocemos la capacidad y conocemos la carga, podemos hallar el voltaje. Y ese voltaje va a ser el voltaje entre A y B, porque están conectados es un circuito conectado en paralelo en esa parte. Entonces, vamos a trabajar en AB. ¿Qué vamos a hallar en esta parte? Vamos a hallar el voltaje entre A y B. ¿A qué es igual el voltaje entre A y B? El voltaje es igual a una carga dividido entre un condensador. Una carga dividido entre un condensador. Pero no es cualquier carga y tampoco es cualquier condensador. Estamos trabajando en esta parte. La carga es la carga
6 y el condensador es el condensador 6. Reemplazamos datos. El voltaje entre A y B va a ser igual a el valor de la carga 6, 96 microcoulomb. 96 microcoulomb. Y el valor del condensador 6, la capacidad de ese condensador es 6. Entonces, el voltaje entre A y B había sido igual a 96 dividido entre 6 es 16. Su unidad, el voltio. En esta parte entre A y B, por el momento ya no podemos seguir trabajando, porque en este condensador ya conocemos la capacidad del condensador, conocemos la carga que está pasando por ese condensador y conocemos también su voltaje. Y en este condensador X solamente conocemos su voltaje. Para trabajar en algún punto necesitamos conocer dos datos. Entonces saltamos al siguiente lugar donde encontremos dos datos. En esta parte de aquí conocemos la capacidad de cada condensador. Y entre B y C existe una caída de tensión, un voltaje de 8 voltios. Como este grupo de 3 condensadores está conectado en paralelo y en paralelo el voltaje es constante, este voltaje va a ser el mismo en estos 3 condensadores. Entonces, conocemos la capacidad de cada condensador y conocemos el voltaje. Podemos hallar la carga que está pasando por cada condensador. Entonces, vamos a trabajar en BC, en esta parte de BC, y vamos a hallar la carga del primer condensador, del condensador 4. ¿A qué es igual la carga? Carga es igual a condensador multiplicado por voltaje. Condensador multiplicado por voltaje. El condensador es el condensador 4 y el voltaje es el voltaje entre B y C. Entonces, reemplazamos datos. La carga en 4 va a ser igual a, la capacidad del condensador es 4, multiplicado por el valor del voltaje entre B y C, es 8. Entonces, la carga en 4 había sido igual a 4 por 8, 32 microcoulombios. Ahora, vamos a hallar la carga en el condensador 6. Carga es igual a condensador multiplicado por voltaje. Entonces, el condensador va a ser el condensador 6 y el voltaje va a ser el voltaje entre B y C. Reemplazamos datos. La carga en 6 había sido igual a, la capacidad del condensador 6 es 6 multiplicado por el voltaje entre B y C. El voltaje entre B y C es 8. Entonces, la carga en 6 había sido igual a 6 por 8, 48 microcoulomb. Ahora vamos a hallar la carga que está pasando por el condensador 8. La carga en el condensador 8 había sido igual a, carga es igual a condensador multiplicado por voltaje. El condensador con el que estamos trabajando es el condensador 8. El voltaje es el voltaje entre B y C. La carga en 8 había sido igual a, la capacidad del condensador 8 microfaradios, multiplicado por el voltaje entre B y C es 8 voltios. La carga en 8 entonces había sido igual a 8 por 8, 64 microcoulombs. ¿Para qué hemos hallado el valor de la carga que está pasando por cada condensador? Miren, aquí del positivo de la fuente de tensión sale una carga total y no conocemos el valor de esa carga total. Va a avanzar y al entrar por este nudo, esa carga total se va a dividir en 2. Pero al llegar a este nudo se va a volver a juntar y por aquí va a salir la carga total. Al llegar a este nudo, esa carga total se va a dividir en 3. Y esas cargas es la que hemos hallado. Entonces, la suma de esas 3 cargas va a ser igual a la carga total. La carga total entonces había sido igual a la carga en el condensador 4 más la carga en 6 más la carga en 8. Reemplazamos valores. La carga total es igual a la carga en 4. La carga en 4 es 32 microcoulombs más la carga en 6. La carga en 6 es 48 microcoulombs. Y por último, más la carga en 8, que es igual a 64.
Ahora, la carga total es igual a la suma de estas tres cargas. 32 más 48 más 64 es 144 microcoulombs. Con este dato que hemos hallado, ahora podemos volver a trabajar en esta parte entre A y B. ¿Qué vamos a hallar en esa parte? Vamos a hallar la carga en X. ¿Cómo vamos a hallar esa carga? Miren, del positivo de la fuente de tensión sale una carga total. Va a avanzar y al llegar a ese nudo, esa carga total se va a dividir en dos. Entonces, la suma de estas dos cargas va a ser igual a la carga total. Entonces, trabajamos nuevamente en esa parte entre A y B. La carga total en esa parte va a ser igual a la carga en X más la carga en 6. Ahora, miren, la carga total la hemos hallado, conocemos. La carga en 6 nos las han dado como dato, conocemos. Entonces solamente necesitamos hallar la carga en X. Despejamos esa carga en X y eso va a ser igual a la carga total. Esta carga que está sumando al otro miembro pasa a restar. Reemplazamos datos. La carga en X va a ser igual a la carga total, 144 microcoulombs, menos la carga en 6. La carga en 6 es 96 microcoulombs. Entonces, la carga en X va a ser igual a 144 menos 96 es igual a 48 microcoulombs. Ahora, miren, para hallar el condensador X solamente necesitábamos la carga en X, ya lo hemos hallado. El voltaje entre A y B, aquí también ya lo hemos hallado. Entonces, simplemente reemplazamos datos ahora. El condensador X es igual a la carga X. La carga X es 48 dividido entre el voltaje entre A y B. El voltaje entre A y B es 16. Entonces el condensador X había sido igual a 48 dividido entre 16 es 3 microfaradios. Ese sería el valor del condensador X. Bien, ahora vamos a hallar el condensador Y. ¿A qué es igual el condensador Y? Todo condensador es igual a una carga dividido entre un voltaje. Entonces, el condensador Y va a ser igual a una carga dividido entre un voltaje. Pero no podemos usar cualquier carga y tampoco podemos usar cualquier voltaje. Debemos conocer cuál es la carga que está llegando a este condensador. Entonces, del positivo de la fuente de tensión sale una carga total. Esa carga total al llegar a este punto se va a dividir en dos cargas. Al llegar a este punto se van a volver a juntar las dos cargas y por aquí va a salir la carga total. Al llegar a este punto se va a dividir en tres cargas esa carga total. Y al llegar a este punto se van a volver a juntar las tres cargas y por aquí va a salir la carga total. La carga total va a avanzar y aquí al condensador Y va a llegar la carga total. Entonces esa carga es la que necesitamos, la carga total. Ahora, el voltaje que necesitamos es el voltaje entre C y D. Ese voltaje no lo tenemos todavía, pero lo podemos hallar. En estas partes existen caídas de tensión y en cada una de estas partes va a haber un determinado voltaje y la suma de esos voltajes deben ser igual al voltaje total. Entonces, el voltaje total va a ser igual a el voltaje entre A y B más el voltaje entre B y C más el voltaje entre C y D. De esta ecuación conocemos el voltaje entre A y B, conocemos el voltaje entre B y C y lo único que no conocemos es el voltaje entre C y D. Entonces, despejamos ese voltaje entre C y D. El voltaje entre C y D entonces va a ser igual a el voltaje total menos este voltaje que está sumando al otro miembro va a pasar a restar, menos el voltaje entre A y B, menos el voltaje entre B y C. Ahora, reemplazamos datos. El voltaje entre C y D es igual a el voltaje total. El voltaje total es 48 voltios. Menos el voltaje entre A y B. Aquí lo hemos hallado. El voltaje entre A y B es 16. Menos el voltaje entre B y C, que nos lo han dado como dato, es 8. Entonces,
el voltaje entre C y D había sido igual a, vamos a operar con la calculadora, 48 menos 16 menos 8 es igual a 24. El voltaje entre C y D es 24 voltios. Ahora, ese voltaje lo vamos a reemplazar en esta parte de aquí. El condensador Y había sido igual a la carga total. La carga total es 144 microcoulombs, dividido entre el voltaje entre C y D. El voltaje entre C y D es 24. El condensador Y entonces había sido igual a 144 dividido entre 24 es 6 microfarads, y ese sería el valor del condensador Y. Entonces aquí están la capacidad del condensador X y la capacidad del condensador Y.